Nuevamente nos es grato el volvernos a encontrar a través de este medio y poderlo hacer con el propósito importante que nos reúne cada ocasión que Dios nos permite esta oportunidad, y es la de considerar, acercarnos a la palabra de Dios para considerar qué tiene el Señor para con cada uno de nosotros. La Iglesia Berea de Saltillo nos complacemos y es de grande bendición el poder compartir la palabra de Dios, confiando en Dios de que sea de bendición para nuestras vidas, de edificación para cada uno de nosotros, y que nos confronte en nuestra vida personal, buscando siempre cada día ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. En esta ocasión estaremos considerando uno de los pasajes en el libro de Éxodo, pero a manera de introducción quisiera hablar de dos versículos en particular y citarlos. El tema que vamos a tratar es acerca de el maná del cielo, un cuadro del Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 15, el versículo número 4 dice de la siguiente manera: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo está hablando a los romanos diciéndoles que lo que antes, que era el Antiguo Testamento, fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito. Tiempo también el Señor Jesucristo, hablando en el Evangelio de Juan, capítulo 5, el verso 46, dice: porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pablo haciendo referencia a que los escritos antiguos, lo que antes escribió, tiene el propósito de enseñarnos a cada uno de nosotros. Ese fue el propósito de que fueran escritos. Hoy día igual tenemos completa la Biblia y ese es el propósito. Pero el Señor Jesucristo expresaba lo siguiente, que Moisés escribió acerca de él. Queremos conocer en el Antiguo Testamento los cuadros, los tipos, similitudes que nos presentan y que nos hablan de la persona del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento encontramos las cosas físicas, encontramos acontecimientos históricos que sin duda alguna conocemos muchos de ellos, pero en ocasiones no encontramos realmente cuál es la aplicación para nuestra vida diaria o cuál es el propósito por el cual fueron escritos para nuestra enseñanza. Hoy estaremos considerando el capítulo 16 del libro de Éxodo y queremos a través de este capítulo estar buscando y encontrar a la persona del Señor Jesús en la historia que involucra al pueblo de Israel después de que fue sacado de Egipto con mano poderosa por parte de Dios, utilizando a Moisés, su siervo. Dios había sacado con mano poderosa al pueblo de Israel, de Egipto, de la esclavitud y de la situación en la que ellos se encontraban. Y sin duda alguna, en cada una de las maravillas que Dios estuvo mostrando su poder, su grandeza, a través de esas 10 plagas, Dios estuvo mostrando al pueblo de tanto de Egipto como principalmente al pueblo de Israel, ¿quién es Dios? Dios efectúa la redención, que es propiamente el sacar,
el sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, del dominio de Egipto, del dominio de Faraón. En ocasiones anteriores estuvimos hablando acerca precisamente de la institución en ese tiempo de la Pascua, y era otro de los cuadros que nos presentan acerca del Señor Jesucristo, de la forma y de la manera bíblica en la cual Dios presenta la obra de la redención. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Dios lo estaba estableciendo al instituir la Pascua. Y hablábamos con respecto a ello que a través de la Pascua y el sacrificio de un cordero, el pueblo de Israel es librado de que exista muerte en el primogénito en su familia. Y es librado con mano poderosa, pero también no solamente es librado, sino que esa liberación le permite salir también de Egipto. El pueblo de Egipto, al igual que Faraón, no solamente permiten la salida del pueblo de Israel, sino prácticamente los corren. Van rumbo a Canaán, pero además de ir rumbo a Canaán, ellos van a iniciar un largo viaje a través del desierto. De esto nos habla el contexto en la palabra de Dios antes de llegar a este capítulo 16. Ya han sido redimidos a través de un cordero, del derramamiento de sangre de un cordero. Ya han sido también recibido también de alguna manera la protección constante de nuestro Dios para llegar hasta Canaán. En Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22, dice la palabra de Dios: y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Sin duda alguna ya llevaban no solamente la redención, la liberación, sino también ya llevaban asegurada la protección. Esta protección que Dios había provisto para con ellos iba a ser permanente durante su peregrinaje, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a tierra prometida. Dios también había mostrado ya su poder al librarles también de manos de los mismos egipcios que los fueron siguiendo, y les permitió cruzar el mar Rojo de una manera milagrosa. Aunado a ello, la Biblia registra un canto hermoso de Moisés y de María, de mucho gozo, de mucho regocijo y reconocimiento para con nuestro Dios. Dios les provee agua, también llegando a un pueblo en donde encontraron, a una región donde encontraron aguas, pero aguas amargas, que era en Mara. Y Dios obra un milagro también para darles agua. Pero llegamos al capítulo número 16, casi a finales del 15 y principios del 16, cuando empieza el pueblo de Israel a murmurar. Y qué interesante que al observar en la lectura de la palabra de Dios, Dios va a obrar ahora de manera milagrosa ahora para darles no solamente redención, protección y mostrar su poder, sino ahora va a mostrar su gracia, su poder, su misericordia, y les va a dar alimento. Llegamos al capítulo 16, pero lo que motiva el capítulo 16 son las murmuraciones del pueblo de Israel. Llega un momento en que ellos empiezan a añorar su estancia en Egipto, las ollas de carne que ellos comían allá, el pan que tenían en abundancia, y viene la murmuración contra Moisés, contra Aarón, y Moisés le dice, esa murmuración va directamente contra Dios. Llegamos pues al capítulo 16, donde empieza, y la Biblia en nuestros títulos habla, Dios da el maná. En Éxodo 16, versículo 1 en adelante dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes. Llevaban solamente haber transitado desde Egipto hacia este lugar un mes con 15 días, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne,
cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Cuando abordamos el capítulo número 16 y llegamos al versículo 4, vemos la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué es lo que queremos ver a través de este capítulo 16? Queremos ver cómo la Biblia habla en cuadros, habla por figuras, de tal manera que lo que queremos es observar y ver, encontrar al Señor Jesucristo, precisamente a través de esta lectura del capítulo 16. Cuando Jesucristo hablaba ya en el Evangelio de Juan, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Ciertamente no se menciona en ningún libro del Pentateuco el nombre en particular de Jesús, pero sí habla el escritor sagrado del Señor Jesucristo en cuadros. Y precisamente el maná es uno de los cuadros hermosos con los cuales la Biblia nos habla acerca de lo que iba a acontecer más adelante en la persona del Señor Jesucristo. Llegamos al verso 4, donde Dios, en lugar de responder a clemencias o a una oración o a una adoración, está respondiendo o escuchando realmente murmuraciones. El verso 4 nos habla y dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Al comparar la Escritura con la Escritura, podremos ir dándonos cuenta cómo cuando Dios inspiró a cada uno de los escritores de la Biblia, escogieron las palabras adecuadas. Les inspiró sin duda alguna el Espíritu Santo, y cada palabra, cada expresión, cada frase, cada versículo, es tan cuidadoso nuestro Dios que nos habla claramente pintando un cuadro precisamente de la persona del Señor Jesucristo. Y queremos ir viendo algunos de las descripciones con las que se habla de el maná. ¿Cómo fue que Dios dio el maná? Y realmente ¿a quién está pintando realmente para que luego al llegar al tiempo del Señor Jesucristo encajen de manera perfecta la descripción que se hace del maná con la persona misma del Señor Jesucristo? En pocas palabras, el Antiguo Testamento está presentando al Señor Jesucristo, pero lo está presentando en cuadros. Esta provisión que Dios había hecho lo hace mostrando su gracia y su misericordia. Queremos ver a partir del Éxodo 16, del verso 4, ir comparando la Escritura con la misma Escritura, viendo la descripción de lo que es el maná, viendo la forma en la que tenían ellos que acercarse a tomarla, viendo la manera también y prácticamente el propósito por el cual fue dado el maná. Al leer todo el capítulo 16, que tiene 36 versículos, podemos hablar de que el maná es un pan que descendía del cielo que Dios dio al pueblo de Israel, pero les dio indicaciones. Dentro de esas indicaciones, al ir viéndolas, podemos ir comparándola con la vida misma del Señor Jesucristo. En primer lugar, lo que vemos en este versículo 4, Éxodo 16, 4, Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo. A través de la historia del hombre de aquel tiempo y el día de hoy, es difícil concebir la idea que el pan literalmente cae del cielo. Se nos hace imposible, se nos hace difícil, no es natural verlo de esa manera. Sin embargo, Dios estaba obrando un milagro en el pueblo de Israel. El pan literalmente iba a descender del cielo, así lo estaba diciendo Dios. Y el pueblo le iba a tocar hacer su parte. Dios iba a realizar el milagro de hacer llover pan directamente del cielo, preparado en el cielo. Y la función del pueblo era: saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Pero el versículo no concluye ahí, dice: para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. A veces leemos de manera rápida y pasamos nuestra mirada sin percibir o detenernos en los detalles que menciona la palabra de Dios. Y poco a poco iremos viendo también con respecto a lo que es el descenso del maná, del pan que descendía del cielo, y obtener a través de esta lectura enseñanza para nuestra propia vida.
Primeramente, ¿por qué hablamos de que el maná era un cuadro de la persona misma del Señor Jesucristo? Comparando Éxodo 16:4, que ya leímos, con Juan 6:51, donde habla el Señor Jesucristo, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así como el maná tiene su origen en Dios mismo y desciende del cielo ese pan para satisfacer el hambre que el pueblo de Israel tenía físicamente en aquella ocasión, esta necesidad que él tenía de alimento, espiritualmente se refleja en la persona misma del Señor Jesucristo. Es alguien preparado desde antes de la fundación del mundo, estando en el cielo y con el propósito de descender precisamente para satisfacer la necesidad de la humanidad. Como seres humanos necesitábamos ser redimidos. Necesitábamos no solamente la redención, sino también el ser alimentados. Ahí mismo en ese versículo 4 de Éxodo 16, Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo, aquí le tocaba al pueblo. Dios, su propósito y lo que él iba a hacer, lo que él iba a realizar era hacer llover o descender pan del cielo, pero él no lo iba a poner en la boca de las personas. Las personas tendrían que salir y recogerlo diariamente, una porción de acuerdo a sus necesidades y una porción solamente para un día. Y es algo semejante a lo que encontramos en Juan capítulo 1 del 11 al 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pan del cielo descendía en la época del pueblo de Israel y no había la obligación, no se obligaba al pueblo a que saliera a recogerlo. La misma necesidad del ser humano, la misma necesidad del israelita por su hambre, él salía a recogerlo y esto lo hacía diariamente. Al estar viendo lo que la palabra de Dios expresa con respecto a ello, la porción de un día, Dios dio indicaciones a Moisés y les decía que sea la porción de un día. Y también diles que no van a tomar para hoy y a la vez para mañana. De igual manera, esto lo van a hacer durante 6 días. El 6º día van a recoger doble porción porque el 7º día no va a descender pan del cielo. Y como sucede con el ser humano cuando desconfiamos de Dios, dentro del pueblo de Israel hubo gente que tomó maná de más. Comió su porción diaria y guardó, tal vez pensando, tal vez sin duda, a lo mejor dudando también de que si mañana no hay. Y lo que pasó con ese maná que él guardó, se echó a perder. En Juan capítulo 1, verso 11 y el 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A medida que vamos viendo la descripción de cómo fue dado el maná, las características que tenía este maná que descendía del cielo, y al estarlo comparando con lo que en versículos o capítulos o libros más adelante hablan acerca de la persona del Señor Jesucristo, concuerdan esta descripción, no buscando forzar estas descripciones, sino de una manera clara y bien sencilla, va quedando lo que viene descrito con respecto al maná en la persona misma del Señor Jesucristo. Sucede exactamente lo mismo en la persona del Señor Jesucristo. Él ha descendido del cielo. Viene para efectuar redención y para alimentarnos también una vez que hemos sido, al igual que el pueblo de Israel, redimidos y rescatados del pecado. Él desea ser también nuestro alimento diario, que tomemos nuestras porciones diarias cada uno de nosotros. Él desea también que cada uno de nosotros seamos conscientes que es de manera voluntaria. A manera que vamos a ir leyendo poco a poco, vemos en el versículo 14 del mismo capítulo 16, otra de las características. Éxodo 16, 14 dice: y cuando el rocío cesó de descender, porque el maná caía por la mañana, pero primero
caía un rocío y después del rocío caía el maná. Por la tarde ellos recibían carne a través de codornices. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y nos detenemos a considerar lo que la palabra de Dios describe del maná. Cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda. Cuando consultamos o vemos lo que quiere decir la palabra menuda, habla de algo insignificante, algo a lo que no se le presta la debida atención. Y de alguna manera también esta pequeña descripción concuerda en la persona también misma del Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, Pablo escribe a los filipenses y dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando el pueblo de Israel vio el maná, para ellos se les hizo una cosa menuda, una cosa insignificante. Cuando desciende el Señor Jesucristo e inicia su vida ministerial, para el mismo ser humano, para sus mismos hermanos judíos, lo despreciaron y lo consideraban como algo insignificante. La misma persona del Señor Jesucristo, Él se despojó de su gloria, dejando el cielo, no dejando de ser Dios, siendo 100% humano, 100% divino, vino a tomar la condición del ser humano, a humillarse, a hacerse como una cosa menuda, como una cosa posiblemente que no se le prestaba atención. En ese mismo pasaje que leíamos en Éxodo capítulo 16, el verso 14, no solamente era una cosa menuda, sino que era también, dice, la describe como redonda. No dice propiamente un círculo exacto, sino una cosa redonda. Al hacer referencia a las cosas redondas cuando hablamos en la palabra de Dios, hacemos referencia a algo que no tiene principio y a algo que no tiene fin. Cuando suceden o hay los cultos de acción de gracias de alguna ceremonia, de una boda, y en el culto de acción de gracias se presentan o se obsequian los anillos, el novio pone en la mano de la novia y viceversa también sus respectivos anillos. Se hace referencia a la forma del anillo, la forma geométrica que tiene el anillo. Y se ve el anillo como un círculo que no tiene principio y fin, y se hace alusión a que así es el amor de Dios. Pero aquí también podemos hacer referencia a la persona misma del Señor Jesucristo. Una cosa menuda, pero también era redonda, no tiene principio ni fin. Cuando hablamos del Señor Jesucristo y se le describe en Apocalipsis capítulo 1, el verso 8, habla el escritor y dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la descripción que en el capítulo 16 Dios da acerca de lo que es el maná. Y estamos viendo que la descripción con alguien concuerda en cada una de las cosas que Dios está describiendo. Pan que desciende del cielo, la persona misma del Señor Jesucristo. La persona tenía que salir a recogerlo de manera voluntaria. Se cumple en la persona también del Señor Jesucristo. La salvación es voluntaria. La salvación no se obliga. La persona tiene que acercarse y recibir por fe lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es una cosa menuda, no se le presta atención. Al estar hablando acerca de la persona del Señor Jesucristo, al estar hablando de Él, nos damos cuenta que Él tomó la condición del ser humano, pero a la vez también el ser humano no le ha prestado la debida atención como el Hijo de Dios y como el Salvador. El maná tenía una forma redonda, muy semejante también a la persona del Señor Jesucristo, que Él no tiene principio
no tiene fin. Viendo ahora en Éxodo capítulo 16, el verso 15, vemos otra de las características también que nos hacen ver y pensar también y afirmar que lo que era el maná es un cuadro mismo del Señor Jesucristo. Éxodo capítulo 16, el verso 15, dice de la siguiente manera: y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Y qué interesante que no es Dios el que le pone el nombre a este pan que desciende del cielo. Dios lo describe como el pan que desciende del cielo. Moisés habla de esa manera porque así Dios le indicó. Pero la palabra maná viene precisamente de el hebreo de esta pregunta. ¿Qué es esto? En hebreo de ahí sale la palabra maná. Y posteriormente, en libros posteriores del Pentateuco, nos damos cuenta que fue el pueblo de Israel el que lo llamó maná. Pero ¿qué característica encontramos aquí? El maná, al descender del cielo como pan enviado por parte de Dios, fue desconocido. La pregunta fue, ¿qué es esto? Allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos del 9 al 10, encontramos un acontecimiento del Señor Jesucristo que conocemos como la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, cuando Él venía montado en un pollino y se extendían a su paso a palmeras y se le recibía de una manera especial. Mateo 29, versos 9 al 10. Cuando entró Él en Jerusalén, el Señor Jesucristo, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y hubo una ocasión también en que Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién cree la gente que soy yo? Y algunos decían, tal vez Elías, tal vez alguno otro de los profetas, tal vez decían otros nombres, pero realmente su pregunta es, ¿quién es este? Entonces, al igual que el maná, se cumple esto también en la persona misma del Señor Jesucristo. En Éxodo capítulo 16, pero ahora el versículo 31, dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como hojuelas de miel. Otra característica que nos da acerca del maná. Era una semilla de culantro, pero era de color blanco. Y en la Biblia el color blanco habla acerca de la pureza, habla acerca de la limpieza. En Hebreos capítulo 7, el verso 26 nos hace referencia a esa blancura en la misma persona del Señor Jesucristo, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No estamos buscando forzar los textos, estamos viendo la descripción que Dios está dando acerca de lo que es el maná y recordando textos o pasajes que conocemos ahora del Nuevo Testamento que concuerda la descripción de lo que es el maná en la persona misma del Señor Jesucristo. Y sin duda alguna que Dios, al estar hablando por cuadros, por tipos en el Antiguo Testamento, todos están apuntando hacia la persona misma del Señor Jesucristo. Leíamos en Éxodo 31, 16, 31, que no solamente era de color blanco, sino su sabor como las hojuelas con miel. Y el Salmo 34, el verso 8 dice, gustad y ved cuán bueno, que buscad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. El sabor espiritual del alimento que es el Señor Jesucristo para el Hijo de Dios es dulce, es agradable. En Números capítulo 11, versículos 7 al 8, encontramos que no solamente el maná tenía que ser recogido diariamente, una porción para cada persona, de acuerdo al comer de cada quien. Describe la palabra de Dios cuando leemos el capítulo 16 que aquel que recogía más no le sobraba. Aquel que recogía menos no le faltaba.
Esto indicando que el Señor Jesucristo es el alimento necesario para nutrir nuestras vidas, para alimentarnos de Él de acuerdo a la necesidad personal de cada uno de nosotros. En Números capítulo 11, versículos 7 al 8, Él nos habla de que el maná tenía que ser preparado. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. La descripción que da de la preparación habla también de la persona misma del Señor Jesucristo. El pueblo se esparcía y lo recogía. Tenía que ser de manera voluntaria. Y una porción también. Esa porción era un gomer. Al consultar las medidas que vienen en nuestras Biblias de referencia para las medidas lineales de capacidad también en el Antiguo Testamento, el gomer equivalía aproximadamente a 3.7 litros. Estamos hablando aproximadamente de un galón. Era la ración diaria para una persona, pero la indicación era recoger cada quien de acuerdo a la necesidad que había, pero también recoger el maná para las personas que estaban en casa. Y esto nos habla de la importancia de alimentarnos también como hijos de Dios del Señor Jesucristo, pero no solamente nosotros, sino recoger la porción necesaria también para que ese alimento alcance a nutrir las personas que están en nuestro hogar. Describe en Números la forma de cómo se tenía que preparar. Después de que el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba. Al consultar la palabra majar, podemos hallar la descripción que es destruir, moler, dañar, deshacer por completo. Y esto nos pinta precisamente un cuadro del Señor Jesucristo. Y lo describe en particular Isaías 53, versículos del 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. No solamente el cuerpo y la persona del Señor Jesucristo, humanamente hablando, fue molido en la cruz del Calvario. Fue dañado, fue majado su cuerpo a consecuencia de nuestro pecado. Por nosotros Él su cuerpo fue molido. Pero aparte, como el maná fue cocido en caldera, quiere decir pasó por fuego. La persona misma del Señor Jesucristo, al estar en la cruz del Calvario, tuvo que pasar por el fuego de la ira de Dios por el pecado. Cuando Él, siendo inocente, cargando nuestro pecado, Dios descargó toda la ira que nosotros merecíamos en la persona misma del Señor Jesucristo. Podemos decir que fue pasado por fuego la persona misma del Señor Jesucristo. Y es la descripción que se hace acerca del maná. Por eso podemos hablar, al leer en el libro de Éxodo, capítulo 16, acerca del maná, pensar y decir que esto es un cuadro, es un tipo de la persona misma del Señor Jesucristo. Era algo dado para alimentar, pero con las características que estábamos viendo, corresponde y queda en la persona misma del Señor Jesucristo. En Éxodo capítulo 16, pero ahora versículos 32 al 34, dice de la siguiente manera: y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo.
como Jehová lo mandó a Moisés. Estamos leyendo y viendo que las indicaciones era recoger una porción diariamente, exclusivamente para el día de hoy. Si el pueblo, las personas que escogieron o tomaron una porción extra para el siguiente día, lo que aconteció con ellos es que se echó a perder y tomó un olor que no era nada agradable. El maná que ellos traían de más para el siguiente día se echó a perder. Con nuestro pensamiento humano pensamos, así debe comportarse pues entonces el maná. Pero luego llegamos al día sexto y la indicación de Dios era el día sexto vas a tomar doble porción porque el día séptimo no va a haber maná. Y como incrédulos, hubo gente que el día séptimo salió a buscar maná. Tanto esto molestó a Moisés como molestó a Dios. El que tomaran una porción de más, como que no se proveyeran también el día sexto para el día séptimo. Y recordemos el propósito del maná cuando Dios se los dio, cuando hablaba en el versículo número 4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. El propósito de dar el maná era para probar al pueblo de Israel. ¿Cuál era la prueba? La prueba principalmente de la obediencia. Dios hablaba a través de Moisés, su palabra era transmitida a través de Moisés, el pueblo la recibía y lo que Dios estaba probando a través de la provisión que Él estaba haciendo diariamente era probar al pueblo. Para Dios era fácil tal vez darles en abundancia el pan, la carne y sin ninguna indicación, pero Dios estaba educando a su pueblo. Dios estaba buscando que el pueblo fuera madurando, creciendo y conociendo y confiando plenamente en el Dios, el único que los había sacado de esclavitud de Egipto y que los había redimido a precio de la sangre de un cordero. Entonces Dios estaba probándolos. Y también lo interesante es que el maná, al ser un cuadro de la persona misma del Señor Jesucristo, llega a ser también un cuadro de lo que es la palabra misma de Dios. Cuando hablamos de que a través del maná el pueblo de Israel se alimentaba, y vemos que el maná es un cuadro del Señor Jesucristo, y hoy en el período de la gracia, la iglesia o la responsabilidad de la iglesia, después de ser lavados, regenerados por la sangre del Cordero del Señor Jesucristo, después de ser liberados de las garras del maligno, de Satanás, del pecado y de la condenación, ahora Dios tiene el propósito de llevarnos a través del desierto, pero rumbo a tierra prometida, al pueblo de Israel, rumbo a Canaán, a una tierra que fluía leche y miel. Para el creyente, el Señor Jesucristo ha preparado un lugar para con cada uno de nosotros. Pero mientras sucede que Él venga por nosotros o nosotros vayamos a Él y llegue ese momento, nuestro transitar por el mundo es de manera semejante a lo que el pueblo de Israel iba a realizar en su recorrido por el desierto. Era necesario también aquellos principios que Dios dio, también son válidos para el día de hoy con cada uno de nosotros. Dios da alimento a través de la persona del Señor Jesucristo a su pueblo, a su iglesia. Lo hace hoy a través de su palabra. Pero cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, debemos de entender que el Señor lo que está diciendo es que nos acerquemos para tomar nuestra porción diaria. Y que sobre esa porción diaria que Dios está proveyendo a través de su palabra, para alimentarnos de ella y de la persona misma del Señor Jesucristo, posteriormente va a venir también la prueba. ¿Qué tipo de prueba? Idéntica a la del pueblo de Israel. Leemos la porción que nos toca o que tenemos en nuestra lectura diaria y después de ello el Señor va a probarnos y lo que va a probar es nuestra obediencia a su palabra. Si realmente aquello que estamos leyendo, escuchando de la palabra misma de Dios y de la persona del Señor Jesucristo, lo estamos poniendo por práctica. Muchas veces nos convertimos en más teóricos que en prácticos. Y lo que Dios anhela es que lo que estemos aprendiendo, lo estemos poniendo por obra de manera instantánea. Y a la medida que vamos obedeciendo, Dios va proveyendo más porción de revelarnos quién es la persona del Señor Jesucristo, de revelarnos en particular
el plan que tiene para con cada uno de nosotros y de revelarnos también lo que hay en su mente y en su corazón. El maná, ahora en esta ocasión que leíamos en Éxodo 16, 32 al 34, tenía que ser ahora puesto como un memorial, como un testimonio para las generaciones futuras. Se nos habla de que este tenía que ser guardado. Más adelante se nos va a describir la edificación a la construcción del tabernáculo, pero mientras tanto el maná tenía que ser puesto en un lugar especial. Y esto iba a perdurar por más adelante, y al momento de tener ya el santuario fabricada y elaborada el arca del testimonio que se iba a encontrar en el lugar santísimo, como lo describe Hebreos capítulo 9, versos 3 al 4, era lo que se encontraba ahí. El tabernáculo estaba dividido en 3 partes, lo que era el atrio, lo que era el lugar santo y lo que era el lugar santísimo. Pero la indicación de Dios para Moisés, y Moisés se la da a Aarón, es: toma un gomer de este maná y ponlo como testimonio también. Habla de que hay que ponerlo como testimonio, pero dice: y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. ¿Qué está pasando con ese maná? No se iba a echar a perder. En Hebreos capítulo 9, versículos 3 al 4 dice: y tras el segundo velo, el lugar entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo. En ese velo, tras el segundo velo, ya de parte, dice, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, a donde el sacerdote entraba una sola vez al año, no sin antes haber ofrecido sangre de por medio por sí mismo, pero también llevando sangre para hablar a favor del pueblo de Israel. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ese maná con el que Dios alimentó durante 40 años en su peregrinaje al pueblo de Israel fue recogido como un testimonio también para que estuviera en la presencia misma de Dios en el lugar santísimo y que sirviera como testimonio de que ese maná, que si no se obedecía la forma de recogerlo, si se proveía de más, así como Dios decía, tenía que ser una porción diaria, se echaba a perder, pero así también el sexto día había que recoger doble porción para el séptimo día. Ahora el maná iba a permanecer de manera constante y permanente sin que perdiera ninguno de sus atributos con el cual fue dado en un principio. En pocas palabras, que no se echara a perder. Y esto solamente se podía cumplir también en la persona misma del Señor Jesucristo. Cuando Él fue crucificado, cuando Él fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, como menciona el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, después de haberse aparecido durante 40 días a sus discípulos y a las personas aquí en la tierra, y cuando asciende a los cielos, Él llega y traspasa y llega hasta el tercer cielo, a la misma presencia de Dios, que es el lugar santísimo, para permanecer ahí y ya no echarse a perder. En pocas palabras, ya no morir. El Señor Jesucristo se encuentra a la diestra del Padre, esperando el momento en el cual Él va a hacer su segunda venida. Y Romanos capítulo 6, el verso 9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Así como el maná era un memorial para el pueblo de Israel y para su descendencia de cómo Dios había obrado de manera milagrosa una redención de todo su pueblo, de haberlo sacado con mano poderosa de Egipto, del mismo diablo, de los mismos mundos donde estaban ellos, y haberles llevado a través del desierto para llevarles a la tierra prometida. Es un cuadro ahora que pinta no solamente al Señor Jesucristo, sino habla de la obra de Él que realiza en nuestras vidas también como pueblo suyo. A través de ese transcurrir, de este caminar, Dios, al igual que con el pueblo de Israel, ha provisto protección a través de ese todo transitar. Qué interesante cuando leemos lo que hizo el Señor Jesucristo, lo que hizo Dios al darles
una columna para que los pudiera proteger de día y una columna para poderlos proteger de noche también. Y hablando con respecto a ellos, habla acerca que lo importante era para poderles guiar en el camino. No dice por los diferentes caminos, sino esta columna de nube era para poderlos guiar en el camino. Y leemos nosotros luego ahora en el Nuevo Testamento que el único camino es el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Dios tiene el propósito, no solamente de redimirnos como lo hizo con el pueblo de Israel y tal vez sacarlos al desierto y dejarlos morir de hambre. Dios tenía ya todo previsto. Dios protegiéndoles, Dios guardando al pueblo de Israel, Dios mostrando su gracia y su misericordia en ese transitar hasta llegar a tierra prometida. Y es lo mismo que hace el Señor hoy día también. A través de la persona del Señor Jesucristo, realiza la redención por su sangre en cada una de las personas que voluntariamente le reciben como Salvador personal. Pero no queda ahí solamente, sino que provee también la protección para ese transitar hasta el momento que estemos con Él o que Él venga por nosotros. Pero también provee el alimento para ese transitar diario para con cada uno de nosotros, diciéndonos que es necesario alimentarnos del Señor Jesucristo con porciones que nosotros estemos necesitando de acuerdo a cada quien en lo personal, pero porciones diarias. De ahí que a la hora que al momento de estar aprendiendo acerca del discipulado, y no solamente aprendiendo, sino recordándolo y practicarlo a través de lo que Dios nos ha mostrado, a través de nuestro pastor, el hermano Elías López, acerca del discipulado, la primer meta que tenemos en el discipulado es establecer al discípulo en la palabra. Porque ahí encontramos el alimento necesario para nuestra vida, porque ahí encontramos la verdad, porque ahí encontramos lo que hay en la mente y en el corazón mismo de Dios. Y ahí encontramos el sustento para con cada uno de nosotros. Ahí encontramos y conocemos a la persona misma del Señor Jesucristo. El maná pues se guardó como un testimonio para las generaciones futuras. En Deuteronomio capítulo 8, el verso 3, encontramos el propósito del maná. Ciertamente era para alimentarlos, pero el pensamiento de Dios iba todavía más lejos. Estaba proyectado hacia el futuro para que se cumpliese en la persona misma del Señor Jesucristo. Este cuadro del maná, historia bíblica, verídica, que transcurrió, que aconteció en la vida misma del pueblo de Israel, se cumple en la persona, años después, cientos de años después, en la persona del Señor Jesucristo. Deuteronomio 8:3 nos habla del propósito del maná. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Estas palabras nos suenan conocidas porque cientos de años después, un personaje que estuvo después de estar 40 días, 40 noches en el desierto y ser tentado por el maligno, repitió estas palabras cuando él fue tentado. Y en Mateo capítulo 4, el verso 4 dice, y él respondió, hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dio hambre, humanamente hablando. Y el enemigo se acercó a tentarle también y diciendo, ¿tienes hambre? Di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesucristo le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Haciendo referencia a los acontecimientos del pueblo de Israel, antes de iniciar su travesía o a los linderos ya del desierto donde Dios les da el maná surgió de una murmuración, no surgió de una petición del corazón sincera, no surgió de una gratitud, no surgió de una adoración, de una alabanza, surgió de una murmuración. Sin embargo, Dios contestó y el propósito era darles el sustento diario físico para sus vidas, pero el propósito era que ellos vieran que más importante que el alimento físico es el alimento espiritual. El alimento físico se puede terminar,
El alimento físico solamente sustenta el aspecto físico de nuestra carne, pero cuán importante es alimentar nuestro espíritu. Y es ahí donde la persona del Señor Jesucristo llega y llena todo lo que el ser humano necesitamos. El maná habla del alimento que nutre. Jesús es nuestro alimento a través de su palabra. En el Salmo 119, el verso 103, el escritor escribía y decía de la siguiente manera: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El maná fue temporal. Fue una provisión que Dios dio para el pueblo de Israel en el desierto. Pero cuando Jesús habla en Juan capítulo 6, ya en los finales versículos, versículo 49 al 51, expresa lo que hay en la mente y en el corazón de Dios mismo. Jesús habla y les decía a su pueblo: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Más importante que el aspecto físico, Dios se interesa ciertamente por nuestra provisión diaria, pero es más importante ante los ojos de Dios nuestra alma, nuestro interior. Y es allí donde el enfoque o el propósito de que Dios dio el maná, mirando o pintando un cuadro hacia la persona del Señor Jesucristo hacia futuro, lo hace el día de hoy de igual manera. El ser humano sin Cristo no tiene esperanza, viviendo en su pecado continuamente, pensando solamente en lo que satisface su propia carne. Y qué curioso que se queja de las cosas de Dios, o nos quejamos de las cosas de Dios, pero cuando andábamos en pecado no nos quejábamos del maligno. No había murmuraciones contra el maligno. Las situaciones negativas que pasaran de alguna manera o de otra se afrontaban sin que hubiera murmuración o crítica contra el maligno. Pero al momento muchas veces de conocer a Jesús como Salvador personal, la lucha entre carne y espíritu, somos vencidos por la carne y empezamos a murmurar contra la persona misma de Jesucristo, cuando Él lo que desea es alimentar nuestras vidas. Jesús es nuestro pan que descendió del cielo para alimentarnos de Él a través de su palabra. Y algo que podemos también llevar en nuestro corazón, no solamente decir que y hablar que la palabra de Dios, cuando se hace mención del maná acá en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 16, pinta un cuadro muy específico, muy claro acerca de la persona que iba a venir cientos y cientos de años después, la persona del Señor Jesucristo. Pinta y describe también las características que tendría ese personaje que es representado en cuadros en el maná y que se cumple en la persona del Señor Jesucristo, sino que también podemos aprender que necesitamos alimentarnos diariamente de la persona del Señor Jesucristo a través de su palabra, pero teniendo en mente lo que Dios dice en Éxodo 16:4, que ya leíamos tiempo atrás. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. En el capítulo 15 del mismo libro de Éxodo, el pueblo murmuró, Éxodo 15, verso 24, y estaba hablando con respecto a la murmuración cuando llegaron a Mara y encontraron aguas amargas. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó, al igual que cuando descendió el maná. ¿Qué tipo de prueba? Semejante allá en Mara, como ahora que el Señor les estaba enviando el maná del cielo. Y dijo, ahí les dio ordenanzas, les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieses oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová,
tu sanador. En pocas palabras, es la misma prueba que Dios realizaba ahora que estaba enviando el maná, el pan del cielo. Después de enviarlo, el propósito era probar. ¿Y qué está probando Dios? La obediencia a Él. Mi hermano, mi amigo, cada que nos acercamos a leer la palabra de Dios, debemos ahora también tener en mente que después de mi lectura diaria, de mi encuentro personal con el Señor Jesucristo, no se trata tanto de la cantidad de capítulos que yo lea en un momento, sino que se trata de que yo busque a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que Dios está indicándome a través de su Espíritu Santo, el elegir una porción suficiente para mi alimento diario, sabiendo que después de esta lectura el Señor me va a probar. ¿Qué es lo que va a probar? Que a través de lo que Él me habló en esa ocasión, que yo me estoy alimentando de Él, qué tan obediente soy a lo que Él me está indicando. Y esto va a generar realmente, en verdad, una responsabilidad fuerte. Que no se trata de devorar la Biblia en un momento dado y ser teóricos totalmente, sino lo que Dios está buscando es que lo que aprendamos o lo que Él nos está diciendo, inmediatamente lo pongamos en práctica en nuestra vida. Y a la medida que nosotros estemos respondiendo en obediencia a Dios, nuestra porción será aumentada a la medida que usemos la porción que hemos obtenido. En pocas palabras, al momento de leer la palabra de Dios, Dios me está alimentando con cierta medida. Tal vez leí un capítulo, tal vez leí 2 capítulos, tal vez algunos versículos, pero Dios está alimentando con su porción de su palabra mi vida. La pregunta es, ¿qué tanto voy a usar de esa porción obtenida? Es algo semejante como con los atletas, cuando Pablo describía también la vida del cristiano como un atleta. El atleta se tiene que preparar para la competencia, no solamente en el aspecto físico en cuanto a la condición física de su organismo, de su cuerpo, sino que tiene que cuidar perfectamente también su alimentación. Y para ello poner mucho énfasis en una dieta balanceada. Cuando estudiamos el principio de la Biblia en el discipulado, aprendemos también que la Biblia no es un buffet de buscar solamente lo que sí nos gusta y dejar lo que no nos llama la atención. La Biblia fue dada para cada uno de nosotros como una dieta balanceada. Y es una dieta que el nutriólogo espiritual la está designando a cada uno de nosotros conforme a la necesidad de crecimiento que cada uno de nosotros tenemos. Él lo que está buscando, nuestro Dios, es dar el alimento necesario para que nosotros podamos también desarrollar nuestra vida como atletas en la vida cristiana. Lo que recibimos de alimento también podamos ponerlo en práctica. Y a la medida que está haciendo de esa manera, tomo el alimento, lo consumo en la práctica, voy a tener más necesidad de alimento, mis porciones tienen que ser más escogidas, mis porciones tienen que ser tal vez aumentadas, pero porque las estamos poniendo en práctica. Pero a veces nos convertimos solamente en cristianos teóricos, adelantados bastante en teoría. Tal vez el siervo de Dios que nos trae la palabra en un momento dado da el pasaje y nosotros prácticamente en nuestra mente ya tenemos desglosado el pasaje y posiblemente hasta desglosado de lo que se nos va a estar hablando y el bosquejo muchas veces hasta del pasaje. Estamos muy adelantados en la teoría, pero cuando Dios nos prueba, reprobamos en la práctica. Y es el principio que también se enseña en la palabra de Dios a través de cuando Dios da el maná. Fue dado el maná con el propósito de alimentarnos, pero el propósito principal era también probar si andábamos en la ley de Dios o no. Y es exactamente el mismo principio que se cumple el día de hoy. Cada vez que nos acerquemos a la palabra de Dios, Dios lo que va a probar no es la cantidad de versículos o capítulos que leímos, no es la cantidad que retenemos, sino que tanto en verdad ponemos nuestra atención y lo ponemos en práctica de manera instantánea. Es la vida del cristiano de esa manera. Dios desea ser el alimento para con cada uno de nosotros. Dios desea ser el alimento balanceado. Dios desea ser el pan del cielo que desciende a través de la persona del Señor Jesucristo.
Sin importar la situación en la que como hijos de Dios nos encontremos el día de hoy, Él tiene la solución para todo ello. Si aún no hemos conocido o no tenemos a Jesús como nuestro Salvador personal, Él desea hacer, al igual que con el pueblo de Israel, redimir nuestras vidas. Que lo que Él realizó en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa, se haga efectiva para con cada uno de nosotros. Pero es necesario que como el pueblo de Israel salgamos y recojamos también, por fe, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y que nos alimentemos, no quedemos solamente contentos con que ya está ganado nuestro camino, nuestra entrada al cielo a través de la persona de Jesucristo, sino que ahora es solamente el inicio de nuestra carrera, porque nuestra meta no está aquí en la tierra, nuestra meta está en el cielo. Y mientras tanto el Señor ha dejado una misión, y esa misión la ha dejado para sus hijos, la ha dejado para la iglesia. Y el propósito es que para cumplir esta misión podamos conocerlo, podamos alimentarnos de Él a través de la persona de Jesucristo mediante su palabra. Ha dejado el auxilio y el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero recordemos también, el maná, aquella historia bíblica, es un cuadro perfecto de lo que es la persona del Señor Jesucristo. Se cumple en la persona del Señor Jesucristo. Pero dentro de los principios que vemos también es que cada vez que yo leo la palabra, el Señor me va a probar. Quiera Dios que en cada uno de nosotros se despierte ese interés y el ser conscientes de que al leer su palabra lo hagamos sabiendo que después de esa lectura Dios lo que va a permitir que venga a nosotros es una prueba. ¿Qué estamos haciendo con aquello que estamos leyendo de la palabra de Dios? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual? ¿Estamos estancados? ¿Nos estamos convirtiendo solamente en teóricos? ¿Somos adelantados en teoría pero muy lentos en la práctica? El Señor desea que vayamos a la par. Aprendemos doctrina bíblica y que la podemos poner en práctica en nuestra vida diaria. Padre, en esta hora te damos gracias por la grandeza de tu palabra, Señor, por la sencillez con la que tú hablas, pero a la vez con mucha profundidad, Señor. Con cuadros bíblicos, con historias bíblicas veraces que podemos entender como seres humanos, que aún los niños los pueden entender, Señor, en su corta edad, que como adultos lo podemos entender, Padre, que podamos ver a través de cada una de ellas la persona misma del Señor Jesucristo, pero también podamos ver tu gracia, tu misericordia por el ser humano, Señor. Que sigues, Señor, haciendo el llamado para redención a cada ser humano. Y si ya te hemos recibido como Salvador personal, el llamamiento es para seguir adelante y marchar, Señor, por el rumbo que tú has trazado, rumbo a tierra prometida como el pueblo de Israel. Pero mientras tanto, Señor, que podamos enterarnos, conocer lo que hay en tu mente y en tu corazón, alimentándonos de la persona del Señor Jesucristo a través de tu palabra, para saber, Señor, lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón, el deseo tuyo, Señor, de establecer tu trono y tu reino en todo el universo, pero empezando, Señor, en nuestras propias vidas. Que podamos ser instrumento en tus manos para alcanzar también a otras personas, pero también llevarles porción del maná tuyo, Señor, que es la persona de Jesucristo a través de tu palabra. Ellos puedan también ser redimidos y poder también, Señor, tener alimento en sus vidas espirituales y de esa manera también tú seas bendición en sus vidas. Guárdanos, Señor, guarda nuestras vidas, Señor, en todo momento y, Señor, que seamos también conscientes que al momento de abrir tu palabra hay responsabilidad personal para con cada uno de nosotros delante de ti. Y tú, Señor, nos estarás llamando a cuentas de lo que tú nos estás mostrando. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a serte fieles en todo momento. Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.